Muchísimas gracias por conectarse. Mi nombre es Javier Sarazúa, Country Manager de CSEMP en México, y es un gusto darle la bienvenida a este webinar, que es la continuación de la primera parte que hicimos recientemente y debido a pues eh, los comentarios que nos hicieron, la verdad es que la gente quedó muy contenta y nos pidió que hiciéramos una segunda parte y estamos aquí. Muchísimas gracias y voy a empezar dando la bienvenida a Tony y Casa. Tony, si puedes prender tu cámara. Tony es el presidente de nuestro roundtable de Guadalajara, quien va a ser el moderador para este evento junto con Pablo, que viene unos minutos retrasado, pero por lo pronto Tony se va a hacer cargo de la logística aquí en el webinar. Muchísimas gracias a los panelistas. Gracias, Tony, y arrancamos. Muchas gracias, Javier. Pues estamos muy emocionados por este segundo round, como dijimos, y gracias a la gran respuesta que tuvimos en el primero. La intención es platicarles un poquito acerca de lo que vamos a tener el día de hoy. Creemos que el TEMEC no es un tratado comercial, es un tratado de competitividad regional y la logística es el sistema circulatorio que determina si esta competitividad se convierte o no en crecimiento económico. Durante años competimos por costos, hoy competimos por resiliencia, por velocidad y por confiabilidad. El TEMEC ya no es solamente un tratado comercial, es el marco que determinará dónde se fabricará, dónde se invertirá y cómo se diseñan las cadenas de suministro de Norteamérica durante la próxima década. Esto no va ligado necesariamente a mandatos presidenciales. Las empresas ya no buscan únicamente la ubicación más económica, buscan la ubicación más predecible. En esta conversación vamos a analizar qué está cambiando realmente en la manufactura y la logística de la región, cuáles son los principales riesgos y oportunidades hacia la revisión del tratado. Sobre todo, qué decisiones tienen que empezar a tomar hoy las empresas para fortalecer su competitividad en los próximos años. Para hacerlo, nuevamente nos acompaña Paulina Contreras, directora de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco. Nos acompaña en esta ocasión en representación del Grupo Prodensa, una empresa mexicana con 40 años de experiencias ayudando a empresas a abrir y expandir sus operaciones en México, Marco Culahacha. Y igual que la vez pasada, está con nosotros Diego De Sentis, socio y asesor estratégico con Kearney, firma de consultoría de gestión global con presencia en 40 países. Sean todos ustedes bienvenidos. La intención es tener esta plática muy abierta, muy dinámica, y también queremos hacer la invitación a nuestra audiencia para que pueda dejar sus preguntas en el apartado de Q&A y bueno, de esta manera podamos también hacerlo interactivo con las preguntas que nosotros ya traemos. Entonces, dicho esto, y como sabemos que hay mucho interés en el arranque de este gran panel, si les parece, igual que la vez pasada, vamos a empezar con Paulina, posteriormente con la respuesta de Marco y al final de Diego. Y de esta manera, bueno, vamos a tratar de hacerlo interactivo. Entonces, si se encuentran listos nuestros panelistas, vamos a tirar la primera pregunta para empezar a entrar en ambiente. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es si la revisión del TEMEC terminara endureciendo los requisitos de integración regional, ¿qué decisiones deberían de comenzar a tomar hoy las empresas para no reaccionar cuando las nuevas condiciones entren en vigor? Entonces, vamos contigo, Paulina. Gracias, Tony, y pues muchas gracias a todos los que están aquí conectados por su interés. Para mí y para la Secretaría es un gusto participar en este espacio y algo que hemos nosotros impulsado mucho derivado justo de este tema, pues de las revisiones, en su momento de la renegociación, es pues creo que es la peor estrategia, ¿no? Estar esperando a ver qué es lo que sucede. Y en ese sentido, pues lo que consideramos es que hay cosas importantes por hacer de manera anticipada y es mapear justo los riesgos que tenemos en las empresas y, derivado de ello, pues diversificar y regionalizar.
sin duda puede ser muy complicado diversificar porque en el papel, pues decirlo es en una situación sencilla, pero hacerlo no lo es. Estamos conscientes de que la cadena de suministro de muchas empresas, pues saben en muchas ocasiones quién les vende el componente, pero no necesariamente de dónde provienen los insumos críticos de ese componente. Y yo creo que identificando esos insumos que pueden tener incluso riesgos ante estos eventuales endurecimientos de las reglas de origen, creo que en ese sentido es donde podríamos enfocarnos, entender cómo es nuestra cadena de proveeduría y entender qué podemos diversificar y a nosotros justo como gobiernos pues nos toca pues tratar de apoyar y de incidir en esas decisiones de diversificación, ya sea desde el punto de vista de gestiones, facilitando pues el que empresas que hacen esos componentes puedan llegar, desarrollar a nuevos proveedores y creo que podrá ser tema de discusión posterior, pero creo que de entrada yo me quedaría con la parte de primero no esperar, porque pues en este contexto creo que esperar y estar solo a la expectativa de lo que pueda suceder podría ser pues un tanto contraproducente y pues mapear justo nuestra cadena de proveeduría puede ser un gran avance de cara a que eso después se convierta en un insumo importante para la toma de decisiones. Yo complementaría, Paulina, muchas gracias. Yo diría nada más acá que efectivamente para nosotros la perspectiva es que el USMCA, el TMEC, no es una certificación estática, ya hoy en día no podemos pensar en algo que se va a mantener sin cambios, y más bien hay que pensar en esta integración regional como un diseño de red, totalmente alineado con el tema de mapear. Y si me permites, yo diría, además del mapeo y de la revisión de toda la trazabilidad, la cadena, de identificar realmente dónde puede haber posibles restricciones por esta exposición a estas non-market economies, como lo están poniendo ahora en el tratado, habría que invertir en la trazabilidad documental. Realmente estos insumos, ¿de dónde están viniendo? Operativamente, no nada más vamos a poder afirmar que cuenta con una certificación, sino realmente poderla comprobar y además modelar escenarios. O sea, ante este mapeo, diferentes escenarios de costo, diferentes escenarios de tiempos, o sea, lead time en términos de la entrega de sus materias primas, del inventario y de los posibles impactos en la rentabilidad. El desarrollo de proveedores nacionales es muy positivo, pero puede tomar tiempo. Y tenemos que encontrar también ahí, yo creo que ahí la colaboración entre gobiernos y privados es donde vamos a tener una oportunidad para desarrollar, de acuerdo a las industrias que sean más prioritarias, este ecosistema de proveedores que puedan entonces en conjunto tener esta integración regional más fuerte. Si se vale, yo también quisiera complementar un poquito porque estoy de acuerdo con ustedes con el tema de que hay que fortalecer la cadena de suministro. Sin embargo, como dijiste, Paulina, no siempre es cost effective, ¿no? O sea, nosotros arrancamos plantas, ¿no? Y plantas chinas, por ejemplo, en México nos dicen, oye, ya vine a México, puse mi planta productiva, pero ya que estoy aquí me tengo que seguir trayendo todo desde China porque es mucho más barato. Entonces, a lo mejor el tiempo para la implementación de eso puede ser tardado. Yo diría dos aspectos distintos. Creo que las empresas y los ejecutivos de las empresas de logística y todos tenemos que trabajar en ser más productivos. El valor de las organizaciones, o sea, el propósito de una empresa de manufactura, cualquier empresa es crear valor y este valor se traduce en dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo incrementamos nuestro output? Y hay distintas maneras de hacerlo, temas de talento, temas de estructura y hoy tenemos esta opción de si lo hago manual, lo digitalizo, si lo hago digital, lo automatizo, si ya lo puedo automatizar, ¿qué leverage puedo tener o cómo puedo hacer uso de eso con inteligencia artificial para hacerme más eficiente? Entonces yo creo que al interior de las operaciones siempre tenemos que estar trabajando en ofrecer más valor, en ser más productivos. Y en esta planeación por escenarios, tú dijiste mapeo de riesgos. Nosotros tenemos un fuerte mapeo de riesgos con la mayoría de nuestros clientes, pero también hay que mapear oportunidades, porque ¿qué pasa si sí mejora el framework
de comercio exterior, el marco regulatorio. ¿Qué pasa si el tipo de cambio se va para arriba? ¿Qué pasa si el tipo de cambio? O sea, son muchas cosas que pueden salir mal, pero son también muchas cosas que pueden salir bien. Y a veces están tan enfocados en el riesgo, que no estoy diciendo, tiene mucho valor, hay que estar preparados, es nuestro trabajo anticiparnos, pero también para el otro lado de la moneda. Voy a meter mi cuchara, Marco, nada más para complementar en mi experiencia, algo muy rápido. Generalmente, cuando las empresas ya están en México, generalmente les surgen un montón de oportunidades que no tenían previstas. Correcto. ¿Qué tal, Javier, Totalmente de acuerdo. Marco, Diego, Tony, Paulina? Qué gusto saludarles. Disculpen las inclemencias del tiempo, pero ya es parte de la dinámica que manejamos en la parte uno con cierto retraso, en la parte 2 con cierto retraso. Disculpen, pero ya logramos ajustar las conexiones y demás. Marco, me llama mucho la atención con lo que estabas cerrando y también lo que complementabas, querido Javier. Nosotros desde The Logistics World también nos interesa mucho que abramos la conversación hacia volver a tocar el tema de la gran oportunidad que representaba el nearshoring o de lo que se sigue hablando que representa el nearshoring, pero varias regiones ya enfrentan presión en talento, en energía, infraestructura, agua. Estamos atrayendo más inversión de la que realmente podemos absorber y que podamos ejecutar con calidad. Y si tuvieran que señalar algún obstáculo crítico para aprovechar este nearshoring, ¿cuál dirían que es? Si me dejas contestar, Por favor, yo Marco. diría que está difícil encontrar solamente uno, Pablo, te lo confieso, porque son varios los obstáculos. Y si tuviera que elegir uno, fuera el marco regulatorio para hacer negocios en México. Más allá de la infraestructura, etcétera. ¿Por qué? Porque no se vale que invitemos a un extranjero o a un nacional, pero no se vale que invitemos a alguien a invertir a nuestro país y luego cambiar las reglas. Entonces, ya lo que pasó con el USMCA, ya lo vieron en la primera parte, no, ya pasó lo que pasó, no era lo que queríamos. Estamos ahora en un modo de eterna renegociación hasta que lleguemos a un acuerdo y creo que nuestros funcionarios públicos se sienten muy confiados de que esto va a mejorar. Sin embargo, para mí es muy importante tener las reglas claras porque genera mucha incertidumbre y tú como inversionista, si no te dan garantías de que tu inversión va a ser tratada de una manera justa o clara, es muy difícil. Es muy difícil que te animes a invertir. Totalmente, Marco. Diego, te escuchamos con este tema. ¿Absorbimos, o más bien estamos tratando de absorber más de lo que realmente podemos? Y yo creo que aquí es, por una parte, el anuncio y por otra parte es la capacidad productiva para que realmente se ponga en operación en calidad, ¿no? Y un poquito lo que yo diría en este tema, Pablo, es del PowerPoint o de los modelos al Power Reality, porque muchas veces ahí es donde tenemos realmente que poner en el día a día este modelaje que requiere pues todos estos insumos. Yo coincido con Marco, la estructura regulatoria y la confiabilidad es una base, pero también tenemos que asegurarnos cuando empezamos el startup de una nueva operación que tengamos la conectividad a la red eléctrica, la conectividad a los insumos básicos de utilities de agua, etcétera, a que los permisos estén bien, si va a estar COFEPRIS, si va a estar cualquier entidad regulatoria que realmente esté alineada con los tiempos. Desde el punto de vista de el tema de talento, yo creo que en general, y hay diferentes polos y contrastes regionales, pero en general yo creo que México es una economía y un país que tiene mucho atractivo y obviamente esa es parte del inicio de la conversación de muchas empresas que están pensando en México, en este arbitraje laboral, que efectivamente hay una brecha entre los costos de otras economías más avanzadas y México, pero que tenemos que evolucionar. Entonces, yo creo que de ninguna manera México tiene todavía muchísimo potencial. Necesitamos impulsarlo en las diferentes regiones y para mí el obstáculo crítico es realmente que pensemos de una manera coordinada en esta capacidad integral para asegurar que con los hubs especializados por región o con las iniciativas específicas de algunas empresas que identifican una región y que quieren llegar, entonces podamos verlo de una manera integral y de nuevo, la colaboración gobierno, privados es clave para asegurar que no solamente está el entorno macro como punto de partida, sino que ya
en el tema más administrativo, lo que quiere decir con el ejecutivo, con los municipios mismos, realmente podamos avanzar de acuerdo a los planes. Muchísimas gracias, Diego, y me gustó eso, estuvo muy bueno del PowerPoint al Power BI. Paulina, creo que queda buenísima este remate de preguntas, sobre todo ahorita que Jalisco se está queriendo convertir en este polo de semiconductores. Aunado a esta pregunta, ahora que ustedes tienen este nivel de especialización o con el high-tech, ¿cómo lo relacionas a los retos que ustedes tienen hoy como gobierno de Jalisco? Gracias, Tony. Sí, fíjate que, y justamente el día de ayer presentamos uno de los proyectos pues más importantes para nosotros como secretaría y como administración bajo este enfoque, digamos, tecnológico, que le denominamos Circuito 14, y es una, pues, una especie de incubadora de proveedores, porque justo, sectores como este, hablando del tema de inteligencia artificial y de semiconductores, pues tienen enfrente esta necesidad inminente de tener proveeduría. Y lo decíamos ya hace un momento y también Marco lo recalcaba, el hecho y Diego me parece también, el hecho de generar proveeduría, desarrollarlos, pues no es algo que va a ser de la noche a la mañana, pero también es algo que tenemos que trabajar poco a poco. Para nosotros sería pues importante pensar y muy satisfactorio pensar que al cierre de esta administración podamos tener ya empresas en formación y listas para pues darle capacidad a otras grandes empresas que están invirtiendo en Jalisco. Y creo que nuestra apuesta ha sido justo eso, el ir más allá de solo atraer la empresa, porque pues realmente cuando llegan nos suele suceder esa parte, ¿no? Que llegan y las dificultades que enfrentan, sí, el marco regulatorio, el talento, etcétera, pues hay muchas necesidades ligadas al tema de la proveeduría y no vamos a desarrollarla toda, ni es nuestro interés desarrollarla, pero lo que sí se puede desarrollar, pues hemos estado trabajando en crear justo este tipo de proyectos que nos permitan generar y desarrollar el talento y la proveeduría que permita satisfacer la demanda de las empresas nacionales y extranjeras. Y esto hablando pues justo de un sector tan relevante como es el tema de inteligencia artificial y semiconductores, pero lo mismo pasa con otros sectores que quizá no son tan perdonen la expresión, sofisticados en materia tecnológica, pero que también requieren de este apalancamiento de proveeduría. Y pues nuestro trabajo es ese, ¿no? Justo el buscar cómo acercamos o cómo desarrollamos, dependiendo, porque eso lo tenemos muy claro. No se trata solo de decir vamos a desarrollar proveedores por desarrollar, sino realmente ver en dónde sí podemos lograr hacer esa transición y en donde simplemente es buscar las facilidades logísticas, estratégicas, para que esa proveeduría pueda llegar con mayor facilidad. Muchas gracias, Pau. Y aprovecho para saludar también a quienes nos están acompañando y recordarles que nos pueden dejar preguntas en el bloquecito que tenemos de preguntas o en el chat también, pero principalmente en el de PIR de preguntas y respuestas. Así, por ahí Tony y yo vamos pimponeando para poder también hacerlos parte de la conversación. Laura, Julio, José Antonio, Javier Arana, Isaías, Humberto Flores, gracias por estarnos acompañando, que veo que por aquí se suman. Y ahorita que decías, Pau, regresando un poco ahorita mencionaste inteligencia artificial y en el 95% de las conversaciones, algunos sin fundamento, otros con mucho fundamento, mencionan estas dos palabras en cualquier cantidad de discursos. Pero ¿qué papel creen que va a estar jugando la inteligencia artificial, analítica de datos, la automatización, que también está siendo obviamente muy dependiente de la inteligencia artificial y de buenos datos o datos limpios para que las cadenas de suministro en general en Norteamérica puedan ser más competitivas dentro de este marco que estamos teniendo en el TEMEC? Me quedo contigo, Pau, y de ahí, por ahí vamos saltando Marco y Diego. Yo creo que sin duda alguna, a ver, la conversación ya gira en torno a este concepto y a veces coincido contigo, Pablo, que a veces
sin tanto conocimiento, ¿no? Y hoy es el tema de moda y hasta ahí. Pero verdaderamente creo que pues puede cambiar las cadenas de producción o las cadenas de suministro y pasar de un tema reactivo a un tema predictivo. Y ahí creo que el tema justo, pues de que esta disrupción que implica justo la inteligencia artificial se convierta también en la posibilidad de que sea una herramienta de analítica de datos, de anticipar la demanda, de identificar riesgos en proveedores, de optimizar inventario, rutas, vulnerabilidades, no sé, hasta geopolíticas, si lo quieren ver así, pero llevado no solo al tema industrial, porque creo que a veces nos podemos enfocar más hacia allá. Lo vemos incluso hasta el tema comercial de las abarroteras y les platico que justo es algo de lo que queremos enfocar. Cómo, pues, para un sector tan tradicional y tan común en nuestra economía, pues también puede ser parte de, pues, incorporar este tipo de herramientas que les permitan mejorar justo sus inventarios, sus tiempos de vida de anaquel. Y es un poco, creo yo, también el tema de, pues, democratizar este tipo de herramientas y la tecnología a todos los sectores y a todos los tamaños de empresa. Entonces, va a jugar o juega, porque hablar en futuro creo que ya es casi hasta pasado más bien, juega un papel relevante, pero sí creo que hay que distinguir, digamos, en función al tipo de empresa, al tamaño, al sector, y de ello dependerá mucho esta implementación o absorción por parte de las empresas. Yo, yo creo que el impacto es total. Eh, no soy pesimista, soy muy optimista por en inglés se usa el término de AI augmentation, que es cómo te puede aumentar tus habilidades. Y otra vez, volviendo al tema de nos va a hacer más productivos, nos va a poder generar mayor valor. Coincido con Paulina, me quedo mucho en lo que nos puede ayudar a nosotros a tener mayor output, ¿no? A ser más eficientes. Nosotros vemos una tendencia que se acerca más y más y más que si me preguntabas hace 5 años, yo veía que robots iban a reemplazar a los humanos, a lo mejor no en mi vida, ¿no? Ahora ya lo veo el horizonte en unos 10 años. ¿Y eso qué significa para las cadenas productivas de nuestro país? Es algo que creo que tenemos que estar vigilando. No sé si vieron las Olimpiadas de Robots en Beijing, que por segundo año consecutivo y que ya le ganó un robot a Usain Bolt. Si ves las del año pasado y ves las de este año, la verdad te sorprendes cómo han evolucionado tan rápido en un año. Entonces no nos debería de sorprender que se empiecen a robotizar muchos procesos que antes pensábamos imposible que la dexteridad en las manos o que reemplazaran a trabajadores. Entonces el tema no es tener miedo, el tema es cómo nos adelantamos y cómo nos hacemos muy bueno en mecatrónica o en robótica, porque esto va a conjugar con la inteligencia artificial. Eh, Hace poquito nos buscó una empresa para hacer ARM Farms. No sé si conocen ustedes el concepto, yo no lo conocía, pero ARM Farms, o sea, es simplemente para tener líneas de producción en las que el trabajo de los operarios en la planta va a ser ponerse una GoPro y ponerse unos guantes específicos con sensores en los dedos y todo el día están grabando lo que están haciendo con las manos ensamblando para que vayan ganando dexteridad los robots. Entonces, el tema es cómo nos subimos a esa ola. Si bien hoy se ve muy, muy distante, yo creo que esto viene a ser una disrupción que a lo mejor vemos muy lejos, pero que se está acelerando el tiempo de llegada y no podemos perder de vista. Y de mi lado, un poco también para aterrizarlo más a la pregunta de cadena de suministro, tenemos que pensarlo integralmente. Entonces, si hablamos de planeación, hoy en día las herramientas de inteligencia artificial nos están permitiendo ser mucho más predictivos de cómo viene la demanda, de quiénes son mis proveedores, quiénes son los proveedores de mis proveedores, dónde hay riesgos, un poco como les decía Pau hace un momento, y tener mucho más preciso los forecasts, poder anticipar el posicionamiento del inventario, en fin, o sea, solamente hablando de planeación, hay toda una revolución de todo lo que se está haciendo. Hay habilitadores que son importantes en términos de inversión, en términos de datos, en términos de conectividad. Eso es parte de lo que se está trabajando, pero eso va a venir. Y si ahí conectamos manufactura, lo decía Marcos un segundo, toda esta integración, automatización, productividad, robotización, que además en México hay un tema porque con la reforma laboral, con el incremento de los salarios mínimos,
cada vez más empiezan a ser más atractivos los casos de negocio para invertir en esta tecnología, que es un poco, pues, dependiendo de qué lado de la moneda lo veamos, pero en general yo también soy positivo y creo que abre oportunidad. Pero el punto es que va a haber una mano de obra que empieza a ser un poco más cara y entonces empiezan a haber más casos de negocio para inversión. Y luego podemos pensar en la parte de logística, de la entrega a los clientes, de realmente cómo se conectan todo el movimiento que incluye pues importaciones, transformación, las entregas a clientes, el just in time, la consolidación de carga, el cruce fronterizo, todo lo que está integrado en la cadena de suministro. Y ahí de nuevo la inteligencia artificial está trayendo casos de uso muy interesantes desde el punto de vista de ubicación en tiempo real, de anticipar tráfico, de ubicar problemas, en fin, o sea, todo este tema de geolocalización que me permita ser mucho más proactivo, como lo comentaba Paulina, pues empieza a ser también muy importante y ahí hay también buenos startups y lanzamientos. En el fondo, yo lo conectaría un poco con la pregunta anterior y esto es, la oportunidad para México realmente es cómo nos aseguramos que estamos en el front seat de la innovación, para que el talento, para que los nuevos lanzamientos y todas estas pues, propuestas, seamos nosotros como país quienes estemos al frente lanzándolos, porque de otra manera nos convertimos en adoptores o adaptadores de tecnología que viene de fuera versus estar adelante empujando. Nada más lo dejo ahí como una idea un poco más provocativa, porque creo que también ahí hemos hablado yo he hablado un poco de este labor arbitrage, pero creo que hace falta más impulso a la educación, al desarrollo tecnológico, al capital semilla para poder impulsar nuevas startups e innovación. Definitivo, Diego. Yo creo que lo que vamos a encontrar al rato en entrega de última milla, eficiencias y todo esta mejora con la inteligencia artificial, creo que, bueno, la estamos empezando a ver, pero van a venir cosas maravillosas. Para ponerle un poquito más de sabor, quiero yo hablar del elefante en la sala. Y hace ratito mencionó algo Marco, pero vamos a arrancar contigo primero, Diego, para ir en ese orden. Si mi empresa depende de componentes o inversión proveniente de Asia, ¿qué estrategia recomiendan para reducir riesgos sin afectar los costos de entrega o de cadena de suministro ahorita, que creo que es uno de los temas centrales del Temex? Vamos contigo, Diego. Sí, o sea, yo creo que, a ver, independientemente de dónde venga el capital, porque ese es un tema del capital, de la reubicación del punto de manufactura, en el fondo, si hablamos de riesgos, o sea, tenemos que pensar en seguridad, desde el punto de vista de los corredores que estén protegidos en términos de la conectividad y la integración. Si es una ubicación que está dirigida al mercado mexicano o al mercado norteamericano en Estados Unidos, entonces o en Canadá, tenemos que pensar cómo está también esta conectividad, que además haya pues buena pues, confiabilidad en que estamos llegando. El tema de utilities ya lo comentamos, proveedores. El tema de regulación y origen sin duda es uno muy importante y hablando de casos de negocio, esta es la variable pues, de las más sensibles y clave que se está platicando ahora, ¿no? O sea, hablábamos del USMCA como un supuesto que anteriormente se daba. Hoy en día ya hay precedentes que esto está cambiando y entonces, pues dependiendo de cuál sea la categoría de la que estamos hablando del producto, va a haber más o menor atención por parte de las autoridades y mucho más, pues, restrictiva la posibilidad de que tengamos este tratamiento preferencial. Pero la realidad es que si sí lo logramos y si es una empresa que puede venir de Asia, que está pensando en México por la cercanía, por la agilidad de la cadena de suministro, sí puede haber, y hemos visto, yo he hecho varios casos de negocios de empresas que dicen y que se justifica el tener esta inversión e impulsar una ubicación. Y aquí vuelve a entrar también el tema de lo que normalmente pasa, que es la competencia interna en México. Si es Jalisco o es Nuevo León o es Chihuahua o es alguna ciudad fronteriza, ¿dónde ponemos, dónde nos ubicamos y en donde juegan estas variables de las que yo comentaba? Creo que una de las más importantes es este tema de talento y de seguridad. Gracias, Diego. Marco, ya te vi frotándote las manos para la respuesta. Por favor, ayúdanos a complementarla. Gracias, Diego. Mira, es difícil.
O sea, sí, es muy difícil. Tienes a tu principal socio comercial que tiene un pool muy grande sobre tu economía, rivalizando a China. El gobierno americano, desde luego, que le dice al gobierno mexicano que no, pues que tenemos que encontrar maneras para evitar el transshipment. Es público, lo dicen en varios foros distintos funcionarios americanos, pero yo no veo una movida, una salida rápida de China, o sea, no veo una en el corto plazo, a lo mejor en el mediano plazo, pero requiere mucho esfuerzo. Desde luego es bien fácil decirlo, Paulina ya lo dijo, estoy siendo reiterativo, pero pues está bien fácil decirlo en papel. Oye, pues bueno, desarrolla local, pero no saben lo difícil que es competir contra China cuando es una industria totalmente subsidiada. Entonces, aquí tenemos que, la verdad es que nuestra recomendación, y lo hacemos mucho, exhortamos a nuestros clientes y nosotros mismos ir de la mano con Secretaría de Economía y ayudarnos de los gobiernos de los estados para presentar estos casos de negocio que dice Diego y decir, a ver, yo quiero ser competitivo, pero no me puedo traer esto y tú ya me quitaste mi regla octava, me pusiste un arancel nuevo el año pasado, me estás sacando de negocios y me dedico a otra cosa o puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y hemos encontrado mucha apertura con nuestras autoridades, a lo mejor no de una manera pública, no lo están anunciando, pero sí encontramos mucha apertura y mucha ayuda para hacerlo. Yo no veo una salida rápida porque China es la fábrica del mundo y porque no tenemos nosotros claridad de nuestro marco regulatorio. Entonces estamos en una encrucijada compleja. Por eso nuestras recomendaciones, hay que hacernos más productivos, hay que tener distintos escenarios, hay que trabajar en paralelo en una pista sobre el desarrollo de proveedores, hay que hacer distintas acciones. No es algo fácil, no es algo fácil y está el entorno muy cambiante, ¿no? Como dicen los vecinos del norte, es caminar sobre hielo muy delgado. Muchas gracias, Sí, Marco. así Paulino, es. ustedes que traen la inversión y que pues obviamente quieren que haya más productividad en el estado, ¿cómo les afecta esta parte de la inversión asiática o de la manufactura local? Sí, a ver, y coincido totalmente tanto con Marco como con Diego y en esta última parte con Marco de que no es fácil, o sea, verdaderamente es todo un tema e incluso aquí pues reitero un poco lo que decía en alguna respuesta previa en torno a, también depende mucho del sector. Hace algunas semanas teníamos una conversación con empresas del sector moda y por supuesto que ellos viven total y absolutamente la dimensión Asia y particularmente China, con respecto a otros sectores que quizá lo viven de manera diferente y que incluso le sacan mucho más provecho, ¿no? O que ven positivo el hecho de que exista un proveedor en China y que con todo y las restricciones sigue siendo barato, etcétera, ¿no? Pero hay otros sectores que definitivamente lo ven como el peor de sus males y se entiende, ¿no? Y creo que eso nos obliga a nosotros, como hacedores de política pública, a pensar las cosas también de una manera pues diferenciada y acompañar de una manera diferenciada a cada sector, porque habrá sectores que lo que nos pidan es justo pues esta negociación y este acompañamiento para que pues estas inversiones pues puede ser que de China algunos puedan venir para acá, pero en otros casos es más bien encontrar otros mercados y en algunas otras ocasiones es buscar cómo los protegemos frente al competidor chino. Entonces, sí hay, digamos, diferencias dependiendo de la empresa y del sector. Em, pero creo que finalmente aquí lo que nos ocupa siempre es procurar pues este beneficio o esta estabilidad para las empresas, en este caso jaliscienses o extranjeras, pues, pero que están aquí en Jalisco. Y en ese, digamos, en ese tenor, pues lo que tenemos que hacer es fortalecer aquello que sí está en nuestras manos. Dentro de esta conversación, o refiriéndome a las negociaciones y revisiones que se llevan a cabo, pues hay mucho que ni siquiera está ni cerquita de nosotros, ¿no? Pero sí podemos reforzar algunos otros puntos que les permitan a las empresas ser más competitivas. Y a veces son hasta gestiones con los municipios, ¿me explico? Y eso cambia totalmente la posibilidad de que una inversión que ni siquiera tiene que ver con el tema asiático se destrabe y pueda seguir fluyendo y eso le dé pues un mejor panorama a la empresa. Entonces creo que
No quiero decir que China no importa, claro que nos importa y bastante, pero también hay mucho por resolver en la parte local que puede beneficiar y atenuar un poco lo que por el lado, digamos, de Asia le quita de competitividad a las empresas aquí en México. Y me gustaría complementar un poquito una respuesta, Tony, para dar un poco dos ideas más. La primera es, creo que en general es importante conocer a China en términos de, o sea, hablamos en la generalidad como un país que es un non-market economy, pero entre ellos hay diferentes niveles de madurez, hay diferentes especializaciones por región entre las ciudades, y entonces cuando hablamos de una industria versus la otra, hay casos como puede ser semiconductores, electrónicos, en donde tienen una ventaja de 20, 30 años y una escala que hace muy difícil que vayamos a competir. O tenemos que encontrar qué nos puede realmente hacer una diferencia, porque en esos casos es tan significativa la brecha y tan significativo el apoyo de gobierno que realmente es difícil poder diferenciarte y tener una propuesta que te complemente. Y sobre todo cuando piensas en economías de escala, o sea, digo, el otro día estaba leyendo una estadística de la producción de automóviles, o sea, estamos hablando de que hoy China produce cerca de 2/3 partes de la producción de toda la oferta de automóviles, y sin que siquiera haya, o sea, porque obviamente tampoco está en la demanda en su mercado nacional, entonces ellos van a inundar otras regiones. Y la segunda idea que quería complementar es pensar la oportunidad también desde la perspectiva de Estados Unidos como un socio comercial, un mercado al que estamos pues llamados a conectarnos, y que hoy en día, con todo lo que está pasando en la negociación o no negociación con Canadá, es posible que acabemos en un escenario de corredores fragmentados. Y este corredor fragmentado México-Estados Unidos, que es hacia donde pues, parece que va el gobierno federal, nos puede ayudar a tener realmente un bloqueo más completo y buscar cambiar la dinámica del discurso norteamericano, para que no vean pues el que se manufacture y digamos, el reshoring en Estados Unidos, sino que nos vean una integración regional, porque así debería de ser. Y hay casos o precedentes de algunos comentarios recientes, como puede ser, por ejemplo, el de las medicinas genéricas. Pharma, en Jalisco hay muchísima oportunidad. Entonces, ¿cómo logramos que esto lo vean desde la perspectiva americana como parte de una sola región y que no estén buscando traer o reconfigurar esta manufactura solamente en territorio norteamericano, sino que lo piensen también en territorio México y Estados Unidos? Voy a hacer un apunte sobre eso porque me parece valioso, porque yo escucho mucho el tema de reshoring, ¿no? A Estados Unidos. Yo voy a visitar a nuestros clientes allá muy seguido. Estuve hace un par de meses en el área de Wisconsin, Minnesota, Illinois, y vi a 10 CEOs. Y estoy viendo que se están moviendo mucha producción para allá con esto de BABA, de Build America, Buy America, ¿no? Entonces, y veo mucha producción y veo mucho miedo en México con el tema de, oye, es que Estados Unidos ya se va a traer la producción para allá. Y yo les quiero decir que nosotros hemos estudiado mucho este fenómeno y siempre que hay este reshoring, México se ve muy beneficiado. Si ustedes ven las gráficas de manufactura en Estados Unidos y de manufactura en México, son gráficas casi siamesas. Entonces, es positivo que Estados Unidos lleve más manufactura para allá porque es imposible esta integración que tenemos. Somos un sistema de coproducción. Entonces, para lo que decías, Diego, me parece que tenemos que reconocer que esto es una realidad y que tenemos que entrarle a cómo integrarnos todavía más. Excelente, Marco. Y de ahí, porque ya nos estábamos yendo mucho a Asia, pero creo que regresémonos un poco a este miedo, nervio, ¿no? Que hay respecto a la postura y al trabajo con Estados Unidos. Aquí yo les preguntaría, para empresas que forman parte de cadenas de suministro hacia Estados Unidos, ¿cuáles son las capacidades que más va a estar valorando un cliente norteamericano en los próximos años? Porque si bien hay cosas que se están llevando al territorio estadounidense, habrá otras que se quedarán de este lado, pero ¿cómo poder lograr una mayor confianza y un partnership que termine siendo valioso para ambos, y qué se va a estar valorando cuando se voltea a ver a las empresas que están de este lado?
Yo diría agilidad, o sea, lo que nos piden las empresas americanas a nosotros es agilidad, condiciones de pago, adaptabilidad, mucho el tema de tecnología, no, ya hay mucha decisión de favorecimiento a proveedores que están tecnológicamente más avanzados que otros. Por ejemplo, un agente aduanal, si tiene capacidades de que sus sistemas se conecten con los otros sistemas, o sea, esa parte y es lo que más piden. Y el tema es de confiabilidad en temas de seguridad, temas de CityPath, sobre todo en el mundo logístico es muy importante. Eh, yo creo que por ahí va. El tema de integración en el contenido regional también es un tema importante que estamos evaluando y cada vez más, y que las empresas están despertando en Estados Unidos hacia el hecho de que CBP está auditando. Nosotros ya hemos participado en varias auditorías este año más que en los últimos 5 años, ya en lo que va del año, con valores declarados, auditoría con eso, temas de contenido de China, hay que auditarlo y los oficiales de CBP están viniendo a México a hacer esas auditorías aquí en nuestros centros de trabajo. Yo diría Diego, que se trata de una regionalización pues, relativamente selectiva, ¿no? O sea, eh, parte de lo que ofrece México tiene que ver con el acceso al mercado norteamericano y hoy en día pues sigue siendo la economía número uno del mundo con un consumo muy alto y cuando hablo de regionalización selectiva me refiero a que hay componentes de transformación o de valor agregado que tienen un beneficio para una empresa. Por ejemplo, en la industria de cosméticos, estamos hablando de proyectos recientes con clientes que están buscando reconfigurar su cadena y dejar de depender tanto, ni siquiera de Asia, en este caso de Europa, porque son bien reconocidos, tienen una huella de manufactura establecida en Europa y están pensando en México porque les da una puerta de entrada y no se van a Estados Unidos. Hemos hecho otros en donde más bien es, oye, ya tengo una operación en Estados Unidos, pero ¿cómo puedo llevar un pedacito a México de manera selectiva? Porque algunos procesos de más valor agregado, más tecnología se quedan acá, tengo ya instalada mi capacidad, pero en México a lo mejor hay una opción de integrarnos y movernos de manera que tengamos también la ventaja del INMEX y de esta importación temporal en México. Entonces, para mí es un tema selectivo, depende mucho de la industria, depende mucho de las necesidades y yo creo que también lo que están buscando muchos clientes es la opcionalidad. La opcionalidad ante tener cambios en lo que puede ser la geopolítica futura y la opcionalidad de ubicarse físicamente en una región que se llama Américas, en donde claramente cuando hablamos de manufactura y de ventajas competitivas en términos de toda la región, México pues hoy se ve bastante bien relativo a otros países sin demeritar el que también hay otras regiones en Latinoamérica que están atrayendo inversión y están también enfocadas a lo mejor a otras regiones de Sudamérica o del continente, pero México yo creo que pues en el 95% de los casos sale como la región más atractiva, como el país más atractivo. Y yo nada más agregaría que un poco a esto que mencionaba Diego, o sea, sí creo que somos bastante atractivos como país y como región para Estados Unidos. Em, Sin duda, creo que el tema de compliance es un factor importante para las empresas de Estados Unidos y lo buscan en las empresas acá. Entonces, me parece que es un factor en el cual también nos tenemos que enfocar. Para muchas empresas ya es prácticamente un commodity, sobre todo hablando de las grandes, y me refiero aquí en México, pero para muchas otras todavía hasta desconocen el concepto, ¿no? Entonces, creo que es un elemento en el cual nos podemos además enfocar y nos podemos ocupar en las empresas en México, porque finalmente es algo que uno de entrada les sirve sin necesariamente tener que cumplirle el requisito a Estados Unidos, es algo que funciona y le permite a la empresa funcionar de una mejor manera. Y por otro lado, evidentemente, eso le da esa prioridad o ese buen visto bueno por parte de las empresas en Estados Unidos cuando ven o voltean a ver a empresas acá en México. Estoy muy de acuerdo Ok. con el tema del cumplimiento. Es algo que antes no escuchábamos tanto. Me parece que lo mencioné hace rato y hoy está quebrando algunas empresas. Tú mencionabas el IMEX, Diego.
es uno de los principales motores de las exportaciones mexicanas, y la reglamentación se ha venido haciendo tan compleja para procesar por algunas empresas. Las empresas grandes a lo mejor tienen acceso más a inversiones grandes en sistemas sofisticados, pero el trabajo que se queda manual en empresas chicas ha venido pues orillando a que esta misma complejidad cause que errores humanos tengan consecuencias catastróficas, y errores de buena fe manuales en procesamiento de documentación, etcétera. Después deriven multas millonarias, multimillonarias, y en dólares, y esto pues está haciendo a empresas repensar esto. Entonces, yo no lo mencioné, pero tiene mucha razón Paulina, el tema del cumplimiento ahorita está front and center si quiere ser exitoso en México. Totalmente de acuerdo, Marco. Y algo que hemos visto normalmente con Estados Unidos, cómo aplican sus reglas para sus mismas empresas por todo el mundo, pues ahora están saliendo a buscar estas mismas reglas de compliance en todo el mundo. Y si algo tienen, es que no se les olvida y te lo van a buscar hasta que lo encuentren. Entonces es muy importante estar preparado para ello. Muchas gracias. Dentro del llamado round uno de la vez pasada, creo que por ahí es un tema que tocamos más allá de la manufactura. ¿Qué otras oportunidades existen para que México capture actividades de mayor valor agregado dentro de las cadenas de suministro en Norteamérica? Igual si quieres, ya que tienes el micrófono abierto, vamos contigo, Marco. Em, Dijiste más allá de la manufactura, pero en cadena de suministro a la manufactura. Exacto, ¿qué otras Yo creo que, oportunidades de valor agregado podemos agregar desde acá? híjole, yo veo alguien lo mencionó hace rato, no sé si fue Paulina o Diego, pero el tema de desarrollo de talento para integrarse en temas tecnológicos para mí es una oportunidad tremenda, donde creo que si nosotros invertimos un peso ahí como gobiernos, como sociedad, creo que va a redituar de una gran manera. Para mí esa es una gran oportunidad. Este, Hay muchas industrias que requieren este tipo de servicios, y que hoy la manufactura ha sido como un late adopter, ¿no? Del tema tecnológico, agricultura, manufactura han sido late adopters. Entonces, tener capacidades en esta dimensión, me parece que es algo que deberíamos estar todos empujando. Venga, Diego. Excelente, Marco. Diego, exacto. Y o sea, es una pregunta interesante. Yo creo que innovación, o sea, un poco en línea con lo que estaba comentando Marco ahora, ¿no? O sea, si logramos realmente como país impulsar centros de desarrollo de nuevas tecnologías, innovación y desarrollo en general, de tener pruebas, de tener capital, de tener, pues en las diferentes industrias, polos que nos permitan realmente diferenciarnos para impulsar, eso puede ser interesante. Y esto no tiene que ser necesariamente con un ecosistema de startups, puede ser con las mismas áreas de venture capital o corporate venture capital e innovación interna, que vean a México como una región, un país que les puede habilitar estos centros de innovación y desarrollo. Esa sería una. Y yo creo que la otra, que a lo mejor es un poco más clásica, pero es el acceso a materia prima, ¿no? Que pues es en algunas regiones es lo que nos diferencia. Obviamente, pues a lo mejor ya la parte energética en cuanto a oil and gas no es una industria que nos va a permitir diferenciarnos, pero hay otras. O sea, hablábamos de agricultura. En México sigue habiendo muchos espacios muy relevantes. O sea, por ejemplo, cítricos orgánicos, pues México, en Veracruz, en Tamaulipas, todo ese corredor es muy relevante. Obviamente berries, obviamente limones, aguacate. En fin, hay ciertos recursos que nos pueden ayudar también a diferenciarnos en esta industria primaria básica y finalmente, pues en servicios más generales. O sea, lo que pasa es que es difícil porque la pregunta está enfocada en manufactura. Entonces, servicios a manufactura, que puede ser también un área en donde nos podemos diferenciar. O sea, cuando hablábamos de inteligencia artificial, soluciones específicas para las necesidades de México que eventualmente puedas exportar. A lo mejor drones hoy sería un ejemplo también sencillo, pero puede haber otras condiciones. Lo que estoy tratando de pensar son condiciones específicas de México que fomentan la innovación y que tú después puedes exportar a otras regiones. Y probablemente estén ligadas con gestión, por ejemplo, de lo que es combate al crimen organizado.
Entonces, ¿qué condiciones de México nos fomentan o nos impulsan a llevar al siguiente nivel de innovación que después podamos exportar? Excelente, Diego. Y sí quiero darle un espacio rapidísimo antes de que saltemos al cierre a una pregunta del público que nos llegó por acá de Laura Herrera. Y aquí, Paulina, adelante, si tú ya empiezas a ver algunos cambios que nos puedas compartir. Lau nos dice, ¿podrían comentar algún aspecto concreto de los primeros cambios que ya se sienten o ya son visibles en esta revisión del tratado? Y si sí, ¿cuál podrían decir que es la más relevante? Yo diría que no tanto de la revisión, sino incluso desde atrás, o sea, el tema justo de la parte de regla de origen y cumplimiento, o sea, en lo que nosotros vemos con las empresas de dificultades, empresas en México de dificultades para acceder al mercado norteamericano, o sea, es muy claro que sí, este endurecimiento es total y absolutamente evidente. Claro que depende también del sector, pero también por otro lado, algo que es sumamente claro y es ahí sí la estadística oficial nos respalda y digo, lo sabemos además por las empresas involucradas en el tema, pero nos ha favorecido total y absolutamente en la exportación de componentes tecnológicos. Sí. Y eso es muy, muy claro. Estamos, de hecho, va a parecer comercial, pero de hecho ahí Jalisco tiene esa estrellita en el panorama nacional, porque nunca en los, no sé, 30 años que tiene la estadística oficial de importaciones y exportaciones, Jalisco había sido el segundo estado exportador, hoy lo es. O sea, el único estado que está por encima de nosotros es Chihuahua, que bueno, la dimensión y la frontera lo favorece evidentemente, pero desplazamos a otras entidades ahorita en este segundo trimestre del año. El año pasado cerramos como quinto estado a nivel nacional y pues eso es tal cual y está total y absolutamente concentrado en el sector electrónico. Entonces es muy evidente que para ese sector, sin duda alguna, hemos sido ganadores de esa recomposición y yo creo que es seguir apostándole a un sector como ese. Y por otro lado, eso nos ha abierto pues la necesidad de tampoco dejar a los sectores tradicionales y también por eso para nosotros ha sido trabajar programas de apoyo para exportación de productos más tradicionales, digamos, pero si yo tuviera que mencionar un cambio muy visible es ese, que los ganadores en el sector electrónico, pues somos como país nosotros y particularmente, pues Jalisco ahí está levantando la mano muy fuertemente. Yo puedo dar un complemento contrastante. Veo totalmente lo que dice Paulina. Nosotros analizamos mucho las exportaciones y qué compone las exportaciones y vemos ahora ya de manera mucho más cotidiana plantas de manufactura cerrando en Tijuana, en Juárez, en Monterrey, en Mexicali, en Hermosillo, en Saltillo, en distintas partes del país. Y yo con mucha curiosidad nos hemos preguntado por qué de todas maneras siguen subiendo las exportaciones. Entonces nos metimos a hacer un análisis serio al respecto. Y lo primero que encontramos, había varias hipótesis, pero lo primero que encontramos es que las exportaciones están subiendo en muy poquitas fracciones arancelarias, o de las que están realmente moviendo la aguja son las que tienen que ver con todo este boom de data centers y el tema de componentes eléctrico-electrónicos. No nada más data centers, pero si ustedes ven las fracciones arancelarias, está muy marcado ahí donde efectivamente Jalisco, Chihuahua, tiene Foxconn, Sanmina, sin hacer comercial, ¿no? Jabil, etcétera. Foxconn está fuerte en Chihuahua y fuerte en Jalisco. Entonces, es muy interesante ver este cambio, pero se está generando en México como en Estados Unidos. Yo no sé si ustedes han escuchado, asumo que sí, el concepto de K-Economy. Sí, esta economía como una gráfica acá, donde hay unos sectores que van despegando, pero otros sectores que van disminuyendo, sobre todo los que están muy enfocados al consumo. Bienes de capital para arriba, bienes de consumo para abajo. Entonces es muy interesante este efecto que ya vemos de esta recomposición del TEMEC. Es interesante y tenemos que aprender a navegar. Y Marco, yo totalmente de acuerdo con eso, pero yo creo que al mismo tiempo en este K-Economy em, hay oportunidades para quienes están en esa coyuntura descendiente, porque
o sea, si logramos impulsar el resto de las facciones, el resto de las industrias a que se regionalicen, a que se logren el nivel de competitividad y entender realmente cuáles son las causas por las cuales están dándose estos cierres, pues México realmente puede posicionarse de una manera diferente. Y es ahí en donde, bueno, pues si son estos temas de compliance, si es tu bill of materials como lo estás viendo, si es realmente los costos incrementales que me están sacando de mercado, bajo qué condiciones realmente hoy puedo llegar a mantener mi operación y lograr darle la vuelta. Hay cosas que son estructurales que no se van a poder atender, pero creo que también hay otros factores que hemos visto que sí están en las manos de las empresas y sobre todo, pues cuando lo vemos de manera colaborada a nivel sector, en las cámaras o a nivel junto con el gobierno para realmente entender dónde necesitamos apoyar estas empresas, porque además esto es cíclico. Eventualmente, o sea, está acá, va variando y puede haber un impulso a futuro que esto va a cambiar. Incluso el tema de componentes electrónicos, pues hay que seguirlo impulsando, porque si no lo hacemos, si no seguimos manteniendo escala y si no seguimos manteniendo la evolución y estar ahí en este, por eso decía hace ratito, en el nivel de competitividad versus las diferentes regiones en China y en Asia y en el resto de los países, pues también podemos perder esa ventaja. Entonces, como que creo que tenemos que ir en esas dos vías. Primero, asegurarnos que en esto donde ya está empezando a haber esta diferenciación tan clara mantener esa posición y donde estamos bajando y que haya factores que no son estructurales, los podamos atender. Sí, de acuerdo. Te Totalmente pongo, de acuerdo, perdón, Diego. Y la verdad es que no puedo creerlo que otra vez se nos acaba de ir el tiempo como agua. Pablo, la realidad es que cuando tienes un panel tan rico en experiencia y tan variado en los puntos de vista, la verdad es que se nos está yendo otra vez el tiempo. Marco, y perdón, ya te interrumpí, pero ya vamos cerquita del cierre. Si quieres darnos un comentario para cierre, igual también con Diego y Paulina, muy cortito, porque todavía tenemos algo más, ¿verdad? Adelante, Marco. no, hombre, la verdad es que iba a contestar a Diego poniendo un ejemplo con la industria mueblera del país. Nosotros tenemos varios clientes que hacen muebles y pues Estados Unidos pone el 232, que este es de seguridad nacional, y de repente Timber and Lumber Products ahora tienen un 20-25% de arancel hacia allá, pero no nada más eso. Al mismo tiempo México pone aranceles a terciopelos y maderas y otros temas que vienen de China. Es un double whammy effect que se genera ahí, más incremento en disminución de jornada laboral, incremento de salario mínimo. O sea, sí tenemos varios factores que no nada más es de haber, y no hay proveeduría nacional, ¿no? Entonces, sí, eso se tiene que analizar de manera integral porque parece como que todo el mundo se mueve al mismo lugar al mismo tiempo y el efecto ya es muy difícil de dar reversa. Excelente, excelente, Marco. Pues sí, como decía Tony, ya se nos está acabando el tiempo otra vez. Pero antes de decir, hay que hacer una parte 3, ¿no? Javier, me gustaría darte la palabra, obviamente también agradeciéndoles a Paulina, a Diego, a Marco, para ver qué más podemos tener para poder platicar en este tipo de foros que creo que afortunadamente estamos empezando a convertir en costumbre y que creo que también la audiencia está empezando a esperar cada vez más. Ahí ya me parece que estás compartiendo pantalla, entonces estoy seguro que ahí vi. Muchísimas Javier, te escuchamos. gracias, Paulina, Marco, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, Tony, Pablo, eh, yo creo que voy a hablarle a Televisa y a TV Azteca para que los contraten. Son excelentes, excelentes moderadores. Muchísimas gracias. Ahora traigo una presentación. Nada más son 200 páginas, no se preocupen. Ahorita nos las aventamos de volada. Muchísimas gracias. Nos interesa saber, aquí hay un QR. Esta es una nube de palabras a la audiencia, por favor, ¿de qué quieren que hablemos? Porque nosotros hacemos nuestros comités, nosotros hacemos en nuestras encuestas, pero yo creo que es mejor oír de ustedes. Si van a este código QR, van a entrar a la página de Slido y van a poder poner ahí temas. Pónganos, por favor, ya veo que alguien ya está tecleando, muy bien. ¿Quieren hablar de procurement? Muy bien. ¿Alguno otro, cualquier tema de cadena de suministro, por favor? Entren al código QR y aquí van a poder poner. Veo que dos personas más están tecleando. Muchísimas gracias.
como les digo, le ponen el QR y aquí inmediatamente pueden poner sus temas. Eh, Capitalización de la innovación, excelente tema ahorita con todo lo que está pasando con AI. Comercio exterior, muy bien, muchísimas gracias. SNOP, es un tema que me apasiona. Viví con SNOP por veintitantos años. Muy No, hombre, bien. Javier, va a venir el tema de las elecciones también de medio término, que seguro van a ayudarnos a tener un marco distinto para cuando escojamos alguno de estos temas. También hablar de algunas consecuencias que tenga eso, ¿no? Exactamente, perfecto. Bueno, yo creo que ya tenemos suficientes temas, como quiera. Si siguen cargando respuestas, la información se va a quedar ahí, nosotros la tomamos en cuenta. Muchísimas gracias. Una vez más, no sé qué tema sea el 161, 54, 69, pero lo investigamos. Muy bien, muchísimas gracias. Hoy en la tarde tuvimos este panel excelentísimo. Muchísimas gracias a los panelistas y a los moderadores. Y ahora vamos a ir a celebrar en la tarde. Si ustedes están en Monterrey, a las 6 de la tarde vamos a tener un happy hour ahí en Bracinos. Este es el código QR donde pueden directamente eh, registrarse. Ahí viene en el link la dirección para que por favor nos acompañen. Los esperamos nuevamente, Bracinos, a las 6 de la tarde. Vamos a estar por ahí. Y por último, síganos en nuestra página de LinkedIn, CSCMP México. Este es el QR que los lleva directamente a la página. Por favor, para que le den seguir a la página, nos ayuden a comentar, nos ayuden a, a repostear nuestros eventos y obviamente si nos dan retroalimentación, con mucho gusto, tomamos en cuenta sus comentarios. Y aquí con esto, pues nuevamente, muchísimas gracias, Paulina, Marco, Diego, por acompañarnos, Pablo y Tony, gran trabajo nuevamente. Y en nombre de CSCMP México, les damos las gracias y cerramos el evento.